Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es día para hablar de transparencia, anticorrupción, pero por sobre todo de participación. Están con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Bienvenido, Marcos. Gracias por la invitación, Luis, y es un gusto estar aquí con nosotros, con ustedes. Y también Lourdes Palacios, subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Luis, y también un saludo a toda la población salvadoreña y en este día especialmente que se celebra, se conmemora el Día de la Familia. Un saludo para todos ustedes, familia salvadoreña. Y sabemos que muchos están reunidos alrededor de la televisión justamente para enterarse, para informarse y para escuchar todos estos conceptos que aquí vamos a compartir en este espacio. La idea es que hagamos un balance de lo que se ha hecho en estos 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y hay que recordar que la sociedad salvadoreña ha estado marcada por la desigualdad y la exclusión social. Por ello, la construcción de una sociedad equitativa e incluyente ha sido uno de los grandes compromisos de los 2 años de gobierno del FMLN, que está por cumplirse este 1 de junio. Un elemento distintivo del gobierno dirigido por el presidente Salvador Sánchez Serén justamente ha sido la participación, el diálogo, la concertación y las formas de comunicarse con la gente. Además de las políticas de austeridad, por supuesto, del presidente de la República, las cuales han sido trasladadas a todas las entidades de gobierno. Este próximo 1 de junio se cumplen 2 años. ¿Cuál es el balance a 2 años de esta forma participativa de gobernar del presidente Salvador Sánchez Serén? Comenzamos contigo, Lourdes. Bueno, Luis, quiero decir que este ha sido un proceso que inició el presidente Salvador Sánchez Serén con distintas modalidades y como proceso también ha venido gradualmente, siendo esta una de las formas de gobernar, digamos, transversal a todo el Ejecutivo. Como tú mencionabas, ha habido espacios que se han abierto para el diálogo, para buscar acuerdos, buscar construir posiciones, consensos alrededor de distintos temas. Por ello, desde el inicio, el presidente anunció la creación de los consejos, que son aquellos espacios en que el gobierno y sectores sociales, la sociedad civil participan para que se discutan ahí distintos temas. Así es como, digamos, surgió el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, por ejemplo, o cómo se han ido construyendo otros consejos, el caso de la educación, el caso del tema laboral. Se ha constituido recientemente el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, para mencionar algunos. Pero esto, digamos, por sí solo y en un nivel nacional no es posible, digamos, que permita una efectiva participación y el involucramiento de la ciudadanía. Quiero decir que también por eso el presidente mandata a la Secretaría a que se constituya desde el nivel territorial esa participación de la gente. Y es así como en diciembre del año pasado es que se hace el lanzamiento de las asambleas ciudadanas departamentales y municipales, que tiene como fin, por supuesto, construir juntos la política pública. Pero cómo se va a ir empoderando a la ciudadanía para que en ese conocimiento, con esa población informada, se logren tener mejores decisiones en el nivel territorial. Esto hay que decirlo, es un trabajo interinstitucional, el caso del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el INJUVE, el Ministerio de Salud, distintas entidades participan, digamos, de esta forma también en que la gente toma, digamos, a bien hacer ese sentido corresponsable de gobernar y participa en esta forma también de asamblea ciudadana. Entonces te estoy mencionando ahí como un par de ejemplos de cómo el presidente tiene como un eje de su proceso de gobierno, de gobernabilidad del país, el que participe la ciudadanía. Viendo tus aritos, me acabo de recordar que ayer fue el Día de la Tortuga. Fíjate. ¿Ah, sí? ¿De veras? Pues larga vida. Definitivamente. Ahora, Marcos, el gobierno ha acuñado un lema, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que es gobernando con la gente. ¿Qué significado tiene este lema, más allá de ser una frase, Marco? A ver, yo soy activo en el tema de participación desde hace como 30 años. Y sí puedo decir que antes del gobierno del presidente Funes, la única participación que hubo fue
cuando se constituyó la Comisión Nacional de Desarrollo, hicieron una consulta en cada uno de los 14 departamentos del país. Una. Después formaron comisiones como la Comisión Nacional de Desarrollo, otra comisión muy interesante para la política de seguridad, pero estaba fundamentalmente conformada por notables, por personas un poco a dedo. Yo no recuerdo, quizás alguien del público me puede ayudar a ver qué hecho relevante, qué mecanismo relevante hubo de participación antes de los gobiernos del cambio. Lo digo porque conforme pasan los años como que nos vamos olvidando de cuál es el punto de partida. En el gobierno del presidente Funes, un punto de participación pasiva, pero interesante, fue cuando el presidente saca todos los fines de semana, sacaba todas las semanas un spot de 5 minutos diciendo qué actividades había tenido durante la semana. Hasta ahí. Cuando el gobierno del presidente Funes se constituyó el CES, que después colapsó cuando se retiró la empresa privada, pero hay que reconocer que era mucho más amplio que la Comisión Nacional de Desarrollo, que eran 5 personas. Ese era el 5 notables. El Consejo Económico Social. Económico Social, que estaban los sindicatos, estaba la NEPA, había organizaciones sociales, que lo coordinaba Alex Segovia, me acuerdo. Fue una experiencia bastante más amplia que lo que fue la CND. ¿Cierto? Posteriormente, también en el gobierno del presidente Funes se abrieron bastante las oficinas en la mayoría de las instancias de gobierno. Y les voy a dar un solo indicador. Antes, en el 2008, entraron 8.000 personas a Casa Presidencial. En el 2015 entraron 48.000 personas en el año. Claro, cuando uno entra varias veces lo cuentan siempre como una persona, porque uno no... ¿Cierto? Y esto, pero esto según los registros. 8 y 48.000 personas, ¿no? Es una diferencia de 5 o 6 veces más. Ahora, esto según los registros. Sí, por 8 yo pedí un día, le digo, y quiero decirles que este registro viene del Estado Mayor Presidencial, de los militares, o sea, no es ningún registro hecho por gente B o algún otro tipo de gente, es hecho por la seguridad de Casa Presidencial, que es la que rigurosamente registra las personas que entran y salen de Casa Presidencial. Eso tampoco quiere decir que todas las personas que entran se les solucionan los problemas, ni mucho menos, ¿cierto? Pero la apertura, ¿no?, es obvia. Adicionalmente, como decía, en este gobierno hubieron 2 o 3 cambios para mí de avance con respecto al gobierno del presidente Funes. La participación fue menos discrecional. Funes hablaba todos los fines de semana a través de una audición, lo que era muy interesante, es un gran orador. Salvador va a los municipios. Ya ha llegado a 36 municipios a hablar con la gente y a dialogar, no solo a hacer discursos, sino a escuchar y hacer que sus ministros y sus titulares le respondan a la gente. El presidente está claro que no va a solucionar los problemas de los municipios solo con eso, pero es una forma de enseñar a los titulares que el jefe va primero. Es decir, el presidente abre camino, va y habla. Y cuando no está los sábados hablando con los municipios, gobernando con la gente, está en la ex residencia presidencial que ya no ocupa porque vive en su casa. En casa abierta, hablando con poetas, ancianos, jóvenes, emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchando. A veces Salvador escucha más de lo que habla. Pero el ejercicio de diálogo no es solo hablar, es también escuchar. Por supuesto. Es doble vía. ¿Cierto? Entonces es una señal que el presidente da. Y es a partir de esa señal que convierte también la Subsecretaría de Transparencia en Secretaría de Participación. ¿Para qué?
no para que haga la participación, sino para tratar de que las 84 instancias relacionadas con el Poder Ejecutivo, de alguna forma, y con mecanismos más o menos estándar, abran sus puertas a tener una relación más viva con la gente. Entonces, hay otras cosas. Lourdes estaba hablando de los consejos, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Educación, ¿no? Hay un Consejo Agropecuario, ¿no? Y hay otras cosas que posiblemente Lourdes va a ampliar, pero no se puede decir que este gobierno no habla con la gente. Incluso un expresidente de ANEP dijo que, algo muy feo, dijo que dialogar con el gobierno era, ¿cómo dijo? Pero que era una pérdida de tiempo. ¿Cierto? Es decir, quizás porque a veces cuando uno dialoga no llega a los resultados que quiera, pero siempre todo diálogo implica una relación entre distintas partes y a veces se producen acuerdos, a veces es más difícil producir acuerdos, pero que haya una apertura de este gobierno como nunca hubo antes, a escuchar otras opiniones y otros sectores de la sociedad, creo que es algo que podemos decir con seguridad a 2 años de gobierno que estamos tratando, ¿no?, de hacer de forma más consecuente que en el pasado. Ahora, Lourdes, en el plan quinquenal de 2014-2019, en el objetivo 1 el gobierno se compromete a avanzar a un Estado concertador, dice, centrado en la ciudadanía y orientado a resultados. ¿Cómo valoras esta visión de país que se ha impulsado? Sí, efectivamente, y nosotros y nosotras en la Secretaría somos parte justamente de esa estrategia, ¿no? Porque ese gran resultado se va a lograr solo tanto en cuanto involucras a la gente, involucras a la población, no solamente, y aquí esto incluso lo hemos discutido en la Secretaría, no es solamente cómo le das a la gente, que puede ser eso una cuestión muy de beneficencia, sino cómo participa la gente, cómo se hace corresponsable la gente de su actuación en el territorio, de la gestión en el territorio, estamos ahora en el ejercicio a través de las asambleas ciudadanas de conocer qué proyectos hay, qué programas sociales le llegan a la gente, qué tipo de inversión requerirá ese territorio, ese departamento. Entonces, cuando hablamos de este resultado, estamos hablando justamente de eso, de cuánta participación se promueve para que, como tú decías, el lema de Gobernando con la Gente no sea solamente un lema, sino es realidad. Lo que mencionaba Marco recientemente, vaya, cuando se hace, por ejemplo, este programa que estamos viendo ahora en las imágenes, cuando el presidente va, dialoga con las personas le hacen peticiones, pero también luego hay un seguimiento de esas peticiones y es donde se involucran todos los funcionarios y funcionarias para responder a esas inquietudes, y el presidente está pendiente de lo que se habló allá en La Palma, de lo que se habló allá en Lourdes, de lo que se ha hablado allá en La Paz, es decir, está pendiente de cómo se le da seguimiento a ello. Y quiero decirte que eso se hace justamente con comités que se constituyen para el seguimiento al programa Gobernando con la Gente. Y cómo también eso que se convierte en diálogo, en va y ven, es lo que da esa riqueza para ese resultado, ¿no? Entonces nosotros estamos justamente en ese proceso que, como he dicho, va desde lo más sencillo hasta ahora, pues que estamos, que en los 262 municipios debe de existir esa modalidad, ¿verdad?, de incorporación de la ciudadanía a la toma de decisiones de sus propios destinos, de sus propias necesidades. Entonces ahí es donde se materializa, Luis, ese lema, ¿verdad? Ahí es donde estamos dándole también a la población, y por primera vez la gente dice, bueno, hasta ahora me están tomando en cuenta, hasta ahora yo estoy participando de esto. Claro, hay otras formas también en las cuales la convivencia ciudadana se vuelve también una forma en la que se involucra la población. Hemos estado impulsando, y esto también porque es un eje del plan El Salvador Seguro, que las casas de la cultura que anteriormente existían solamente para ese fin, ahora se conviertan en casas de la cultura y convivencia. Estos son espacios en los cuales vamos, ya se han dinamizado a la fecha, 16 casas de la cultura y convivencia en ese sentido de cohesión social, de participación, de involucramiento. Juventud, mayores, niñez, tienen un sitio hoy referente
para esa actuación ciudadana. Entonces las casas de cultura y convivencia hoy están teniendo ese papel y por supuesto que colaborando al tema de la prevención de la violencia a través de distintas actividades que se hacen a través de ella. Este es otro ejemplo que estoy poniendo también de lo que hacemos desde la Secretaría en conjunto con la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y también con el Ministerio de Educación en algunos casos. Entonces, si todos y todas, gobierno, población, ciudadanía, participamos del logro de ese resultado, entonces el plan quinquenal no es solamente una responsabilidad del gobierno, sino que es de toda la sociedad salvadoreña. Ahora, Marco, vemos, por ejemplo, el caso, quiero que nos detengamos en el caso del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Al principio hubo sectores que decían, pero lo que se necesita son acciones concretas. Lo que se necesita es, porque hay territorios donde ya no hay que esperar tanto. Pero vemos a la vuelta de 2 años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén que las acciones que están tomando están siendo mucho más efectivas que si no se hubiera hecho un trabajo como el ejercicio que se hizo dentro del Consejo. ¿Cómo valoras esto? A ver, uno siempre debe ver las cosas en su perspectiva. Decía que los gobiernos nacionales, antes del gobierno del presidente Funes, lo máximo que hicieron en participación ciudadana fueron 2 cosas. Una comisión de notables que había diputados, creo que estaba el padre Tojeira, no me acuerdo, pero eran 8 o 10 personas. Y después lo que fue esta entidad que dirigía Samayoa, el Consejo Nacional de Seguridad Pública o algo por el estilo, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que hacía actividades de apoyo a las comunidades con recursos y metodología para alumbrar canchas de fútbol, para generar espacios de convivencia. Cuando el presidente Funes, se hicieron varias reuniones, recuerdo yo, con el sector empresarial. Y la queja era, no nos relatan, pero no nos quieren dar el documento del plan que tienen. Queremos conocer el plan. Nos informan, pero no nos preguntan. Me acuerdo como que es hoy, ¿cierto? Realmente quisiéramos ser parte de, y no solamente depositarios de información de la política del gobierno, la cual, decía, no conocemos. En el gobierno de Salvador Sánchez Serén no solo la conocen, la elaboraron colectivamente. Hay un plan de lucha contra la violencia, no es contra la delincuencia, solo es contra todas las formas de violencia, que se elaboró participativamente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tiene como 60 integrantes, pastores, empresarios. ¿Los partidos políticos? Sí, partidos políticos, es decir... Bueno, nosotros como GTV somos parte de... Medios de comunicación, los que quieren, los que no llegan es porque no han querido. Y tienen su plan. Incluso para que no haya dudas, facilitado por el PNUD en su proceso de elaboración. No es un plan astral, es un plan cuantificado. Claro, el problema es que cuesta $5.500 millones. Pero ni modo, lo que dijeron que tenemos que hacer cuesta $5.500 millones. No es que se inventó el dinero, es que eso es lo que cuesta. Porque tenemos una deuda social tan grande, es como que usted no paga la tarjeta de crédito durante 200 años de vida republicana. Claro, ya a la hora de las horas tiene guerras, tiene muertos, hay que cerrar heridas en un montón de aspectos. Pero hoy se está haciendo participativamente. Yo no he escuchado, ¿no? Y disculpe porque a veces soy medio retórico, así incisivo, no quiero ser agresivo, quiero mostrar los contrastes, pero no he escuchado ninguna iglesia, ninguna gremial, ningún grupo que ha dicho, protesto porque no me han tomado en cuenta. Ni uno. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero no, ahí están todos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí todo lo contrario, han venido de las iglesias
hablan mucho, no hacen nada. No. Bueno, hoy se está haciendo. Al mismo tiempo que se habla, se buscan recursos, porque miren que cerrar esas heridas sociales cuesta mucha plata. ¿Cierto? Cuesta mucho más plata que lo que se hubiera invertido en el momento. Porque cuando usted no paga la tarjeta de crédito, vienen los intereses. Cuando usted tiene demasiados pobres, cuando usted tiene demasiados excluidos, a la hora de subsanar eso es carísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el gobierno está enfrentando frontalmente la delincuencia y las pandillas como no lo ha hecho nunca. O sea que no podemos decir tampoco, híjole, pasan dialogando, hablando y no hacen nada. No, se combate a las pandillas frontalmente y al mismo tiempo existe no solamente un plan, existe un organismo que se reúne permanentemente, que va a supervisar a los municipios la implementación del plan, por lo menos a los 10 municipios más importantes, en el sentido que son los que estaban más heridos son los que se han por el priorizado, problema, ¿no? sí, de la seguridad. Entonces, es mucho más que participación, es articular la participación, ¿no? A tener proyecciones claras, cuantificadas y acciones claras. Ahora, ya conseguir esos 5.000, miren el lío que hay por 150 millones de dólares y necesitamos 5.500. Marcos y Lourdes, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a centrar quizás más en el punto de transparencia y anticorrupción, ¿les parece? Listo. Eso será cuando regresemos de una pequeña pausa, no nos cambia, ya venimos con más. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando con Marco Rodríguez y Lourdes Palacios de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Marcos, la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional revela que El Salvador avanzó 8 posiciones en combate a la corrupción en el mundo y una posición en América Latina. ¿Cómo analizas estos datos? Bueno, como el vaso medio lleno, solo que unos hablan siempre del vaso medio lleno, nosotros, y la oposición habla del vaso vacío, el medio vaso vacío. ¿Qué dice el vaso medio lleno? Bueno, ¿no? Que El Salvador avanzó algunas posiciones, que se encuentra más arriba de la franja intermedia de los países, en general del mundo, son 100 y pico de países que salen en ese índice. Quiero aclarar que no es el índice de la población, es el índice de especialistas y de entidades que fundamentalmente, o universidades, o bancos internacionales o inversores, instancias para inversores. Bueno, pero El Salvador salió en la 4ª posición en América Latina. Entonces yo escuché decir gente, bueno, pero podríamos ser los primeros, sí, también podríamos ser los últimos. Ya quisiera yo que El Salvador saliera 4º en la Liga de Fútbol de América. Estaríamos en la prensa gráfica felicitados, le ganamos a Brasil, le ganamos a Venezuela, le ganamos a Colombia. O sea, no estamos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando un inversor internacional no quiere pagar corrupción, en especial, va a elegir la quinta alternativa es El Salvador. Mejor que El Salvador, solo Cuba, interesante. Cuba sale como un país mejor situado que El Salvador, Chile, Uruguay y Costa Rica. O sea, somos el quinto. Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y El Salvador. Miren si estuviéramos así en la Liga de Fútbol, qué genial sería, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ríos de tinta. ¿podemos estar mejor? Sí. ¿Debemos estar mejor? También. Solo que empezamos tarde. ¿Sabe por qué empezamos tarde? Dice, porque van a decir que cuando llegaron al gobierno... No. Empezamos tarde porque en el mundo hay 103 leyes de acceso a la información pública, que hace poco hubo un informe del instituto.
¿Saben qué número es la de El Salvador? La 93. O sea que antes de El Salvador hubieron 92 países en aprobar la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué tardamos tanto? A saber. Habría que preguntarle al sistema político, que es el que aprueba leyes, o a la sociedad civil, que es la que exige leyes. Nuestra ley tiene Pero 5 años, ¿verdad? A ver, nuestra ley tiene 4 años de implementación y 5 años de haber sido aprobada. Listo. ¿Cierto? Entonces empezamos muy tarde. Una ventaja es que tenemos una de las mejores leyes del mundo. Cuando uno viene corriendo atrás, por lo menos lo que puede hacer es aprender de lo que va adelante, ¿verdad? O sea que una vez que lo hicimos una buena ley, ¿no? Bueno, es una ley que tiene mucho conflicto, ¿no? Pero hay que reconocer una cosa, es una ley viva, es una ley vital. Ahora esta semana el Instituto estuvo presentando su propio ranking sobre la información que es de acceso público. Nosotros tenemos nuestros números del Ejecutivo, ¿no? Quiero decir que más acceso a la información no mecánicamente genera menos corrupción. Lo que uno puede suponer es que si las cosas son más visibles, la gente se cuida más y hay menos corrupción. ¿Cierto? Pero el país, El Salvador, pese a que siempre hay una visión catastrófica, cosas de las que nunca se hablaron, y hoy por suerte hablan todos los días los periódicos, hay por lo menos un debate público. Tú estabas mencionando, por ejemplo, que en Arena hay diputados ahora que están protestando, ¿no?, por la resolución del Tribunal de Ética de Arena, ¿verdad? Bueno, esas cosas antes no sucedían, hoy suceden. Hoy hay más debate, hay más información, hay más contradicción. A ver, ¿qué es lo que hay? Hay más democracia. La democracia no es barata, la democracia es cara, ¿cierto? La democracia es lenta, pero la democracia es segura en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, no estamos mal. Por ejemplo, usted me dice, ¿cuánta información expone el Poder Ejecutivo? Bueno, 98.000 documentos. No más, Marcos. 107.500 documentos. 107.500 documentos están en gobiernoabierto.gov.sb. Pueden entrar y pueden contarlos. ¿Cierto? Hoy hay información pública que antes no existía, pero no un poquito. Hay un montonazo de información pública que antes no existía. Hoy un periodista puede hacer un artículo sobre los viajes de los titulares sin salir de la computadora, solo bajando la información desde la web, sin tener contactos adentro de los ministerios que le pasen la información, ¿no? Eso es bueno, es bueno. ¿Hay protestas? Hay protestas. ¿Es la gente cada vez más exigente? Sí, la gente es cada vez más exigente. Pero yo no veo realmente esa imagen apocalíptica que a veces tratan de explicar, porque digo, bueno, como que venimos del paraíso, ¿verdad? Es decir, y antes todo esto pasaba, claro que pasaba, solo que no había acceso a la información pública, no había respuesta. Cuando la gente preguntaba por información, le decían, ¿y usted para qué la quiere? Ahora, Marco, la ley se aprobó hace 5 años, esto estamos hablando de 2011, pero entiendo que la propuesta de ley, de las primeras que se elaboraron fueron ahí por el 98. 2008. ¿La de aquí? No, a ver. A ver. En el 98, Gerson Martínez trabajó en el Parlamento, aquí en la Asamblea Legislativa, para que se firmara la Convención Interamericana contra la Corrupción. A principios del año 2000, APES, la Asociación de Periodistas, yo con esto de la ley me tuve que aprender toda la historia, ¿verdad? Es decir, APES comenzó esta iniciativa, ¿no? Y posteriormente formó un grupo de apoyo donde estaba la UCA, FESPAD y otro tipo de instituciones. Ya cuando se veía que venía el cambio de gobierno, entonces Gerson Martínez retomó el punto, ¿no? Y en el 2008 ¿no?, propuso, es decir, puso una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, ¿no?, con una propuesta de ley de acceso a la información pública. Y en el 9 de junio
del 2009, 9 días después que asumió el presidente Funes, ¿no? Arena puso, hoy sí, una pieza de correspondencia que en su momento fue elaborada por Fusades. Después, Lourdes conoce mejor esto que yo porque ha sido parlamentaria, se unieron, se debatieron en un proceso de discusión muy pública, ¿verdad? Estas dos propuestas, y en el marco de este debate en el cual distintas organizaciones participaron, el gobierno también hizo una consulta. Me acuerdo, yo pedí unos 4 o 5 meses a la Asamblea para poder hacer esta consulta, se aprobó la ley que tenemos, que realmente es una muy buena ley. Ahora, Lourdes, otra herramienta, además de la Ley de Acceso a la Información, también puede ser, y me gustaría tu evaluación de cómo ha sido su desempeño, la Ley de Probidad, aprobada en diciembre de 2016, perdón, de 2015, cuya aplicación fue bloqueada por la Sala de lo Constitucional, dejando en vigencia una ley obsoleta, que data de 1959. Prácticamente, sí. De hecho, esa era... o sea, pudo haber sido la otra herramienta, ¿no? Pudo haber sido, claro, la que se aprobó en diciembre de 2015. Y tenía como finalidad eso, ¿no? Actualizar, modernizarse, estar de acuerdo a esta realidad que tenemos en El Salvador, complementaria con otras herramientas como la ley de acceso. Y sin embargo, vemos entonces ahí cuál es el fin de evitar que esta ley entre en vigencia y dejar una ley de 1959, ¿te imaginas? ¿Verdad? Cuando no habían ni teléfonos celulares, no había ni estas tecnologías que hoy tenemos. Entonces creo que ahí más bien es como un discurso de doble moral que nos parece que es irresponsable también con la sociedad salvadoreña, porque mientras el gobierno da todos los pasos y avanza en el sentido de fomentar la transparencia, volver una cultura de transparencia y el fomento de la probidad, por otro lado entonces se está queriendo detener, ¿verdad? ¿Para ocultar qué? No lo que está haciendo el gobierno, porque déjame decirte que una de las cosas que el presidente nos ha mandatado a funcionarios y funcionarias es que, por ejemplo, el 100% hemos hecho nuestra declaración de probidad. Sin que antes eso existiera como un requerimiento, el presidente dijo, háganlo, y se hace. El 100% de funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Ya no solamente está para los diputados y diputadas, como se hacía en el pasado, sino que ahora todos los funcionarios. Entonces son decisiones que el presidente tiene la voluntad, pues, de que avancemos en ese tema. Es lamentable que no se haya dejado que este instrumento, esta nueva ley de probidad, se desarrollara, porque ninguna ley es perfecta, ¿verdad? Todas, y como aquí hemos visto también el caso de la ley de acceso, Marcos decía, es buena, incluso hay que mejorarla, sí, evidentemente, pero tiene que ponerse a prueba. Eso es lo que ya hubiéramos hecho, ya estamos en mayo, ya hubiese avanzado, y hubiéramos sabido cómo más. Pero ahí es que venimos de un pasado tan opaco, de un pasado tan negativo para el pueblo salvadoreño, en que antes, pues ni pedir una información siquiera. Mira, yo recuerdo que ya por el 2004, 2005, particularmente a mí me tocó que hacer una evaluación de país sobre el tema de acceso a la información, a la justicia y a la participación en materia ambiental. Y déjame decirte que creo que 99% de las instituciones no dieron ninguna información, cero información. Y que al principio era antes al revés, ¿verdad? Sí. Toda la información es secreta, es reservada, y solo si hay alguna resolución que obligara, la resolución judicial, por ejemplo, se podía revelar. Tú preguntabas de procesos, de responsabilidades, de qué se está haciendo en política pública, bueno, era cero. Entonces, venir de ese pasado opaco, de ese pasado en el cual estaba vetado para la sociedad salvadoreña, conocer lo que era la función, la política pública, a lo que tenemos ahora, hay 180 grados de diferencia, ¿no? Ahora se tienen muchas formas y mecanismos. Déjame decirte que hemos impulsado desde la Secretaría, por ejemplo, un observatorio ciudadano de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y este observatorio actualmente ya lo conforman 25 organizaciones sociales de distinta
de distintas especialidades, ¿no? En salud, en educación, en democracia, de la academia, de juventudes, y que están en un proceso de un plan conjunto para ejercer efectivamente sobre el gobierno un seguimiento a cómo se va ejecutando esas políticas públicas. Este observatorio, lo que se ha venido haciendo ahora, ya vamos para el tercer plan que vamos a hacer de 2 años, para que juntos, sociedad y gobierno, ¿verdad?, estemos de la mano para dar seguimiento a todas las acciones que se están impulsando desde el gobierno. Entonces, esta modalidad, que no es solamente en El Salvador, fíjate que son 69 países donde ya se hace esta práctica. Nosotros también lo estamos haciendo de esta forma, y entonces contribuye a que aspectos como este que mencionabas, el fortalecimiento de la transparencia, el que esto sea un proceso que poco a poco ha ido avanzando, lo tenemos hasta ahora, digamos, muy fortalecido en el gobierno del presidente Sánchez Serén, y por supuesto la probidad de sus funcionarios y funcionarias. Algunas veces hemos escuchado de partidos de oposición que señalan corrupción en el gobierno, que rechazan actuaciones del gobierno que son definitivamente infundadas. Si hay cosas de esa naturaleza, bueno, pues que funcione la institucionalidad y que se hagan ver ahí, si hubiese, ¿verdad?, prácticas de esa naturaleza. Pero hasta ahora todo se queda un estribillo mediático, no hay pruebas, no hay nada que haga ver, digamos, que en este gobierno la transparencia ni la probidad son 2 elementos que al contrario se han puesto en función del trabajo hacia la población salvadoreña. Y allí quiero señalar también que mucho de lo que la gente hace desde su territorio, para el caso de la Asamblea Ciudadana, el ejercicio de la Contraloría que se hace desde distintos espacios sociales, también fomenta la transparencia, porque la gente está señalando, aquí está bien, mejoren esto, superen esto, entonces vamos de manera conjunta. El presidente Sánchez Serén actúa de esa manera. Ahora, hace hace un par de meses, la Universidad de Princeton, de Estados Unidos, publicó un artículo en el que destacaba justamente los pactos de integridad, justamente esas fórmulas en las que se hace ese acuerdo. Un compromiso. Pues. Exacto. Y estaba viendo hace poco que el ministro Gerson Martínez, para presionar de alguna manera la aprobación de unos fondos en la Asamblea Legislativa, conformó un observatorio ciudadano público y privado, en el que incluso con la novedad de que incluyó a la oposición, un alcalde de Arena forma parte de este... Correcto, ¿sí? En la Unión. En la Unión. En un proyecto me gustaría poner una opinión sobre eso, pero cuando regresemos. De acuerdo. De una pausa, ya venimos con más, y sobre todo para hablar de los retos y desafíos que tenemos como país. Muchas gracias por continuar con Gente de Opiniones. Marcos, te pedí una opinión con respecto a esto de los observatorios. Sobre todo porque, bueno, con la novedad de que en este de San Miguel, de la Unión, se incluyó a la oposición. A ver, yo formé parte del primer observatorio de la obra pública, y realmente la idea la estructuramos entre Gerson Martínez, que era el nuevo en ese momento ministro de Obras Públicas, y yo, que en ese momento era el responsable del capítulo de Transparencia Internacional en la FUNDI. Ustedes dirán, este está viejito, no solo por el pelo blanco, sino porque siempre habla del pasado, ¿no? No, pero a veces es bueno ver el punto de partida. Claro. Bueno, ahora también hay un observatorio que hemos formado para la participación y la transparencia, donde participan 22 organizaciones y universidades absolutamente independientes, en conjunto con la Secretaría, ¿no? Gerson fue el promotor de los pactos de integridad. No me acuerdo exactamente si fueron 12, 14 o 18 pactos que firmó el MOP. Y el pacto de integridad consiste en 2 cosas. Todos los que compiten por un contrato y la instancia del Estado y un observador externo, generalmente de la sociedad civil, se comprometen a ser lo más éticos posible y a respetar determinadas reglas en el concurso público. Para mí fue una gran alegría cuando el otro día venía escuchando la radio y escucho que ANDA
estaba haciendo lo mismo con unos contratos, un pacto de integridad. Dije, bueno, qué alegría, a veces tarda, pero se copia, ¿verdad? Es decir, van dejando precedentes y hay distintas instituciones que van retomando esas experiencias. Y el MOC, que generalmente va adelante en esto. Entonces ya forma el primer observatorio territorializado. Ya no es nacional, ya es la Unión, en torno a un proyecto de una carretera, ¿verdad? Son varios proyectos, entiendo. El ministro explicaba que se le van a hacer muelles a las islas, Balacay a playitas. Hay varias obras ahí. Entonces, en Twitter me dice un señor, Guillermo Brand, que trabaja en TACA, me dice, bueno, pero la transparencia no es cantidad, es calidad. ¿Dónde están los documentos de los viajes del presidente? Entonces, mi respuesta es, la transparencia es cantidad y calidad, las dos cosas, como la mayoría de las cosas en la vida. ¿Cierto? Solo que a veces no me sirve la cantidad y exijo calidad y puedo jugar con eso, pero realmente yo entiendo que la mayoría de las cosas en el mundo tienen cantidad y calidad. Y dos, quiero informar que nosotros estamos haciendo, encomendados por el presidente de la República, un estudio de qué información hay y qué información no está en Casa Presidencial. Y que uno de nuestros hallazgos, pero hay más, yo creo que dentro de un mes el presidente decidirá o no hacer público este informe, pero yo puedo adelantar que hemos encontrado que no existe información completa de los viajes de ningún presidente. Escuchen bien, ningún presidente. Desde la época de Cristiani a la fecha de hoy. Dos, creo que si buscamos para atrás de Cristiani es igual. Y la razón es muy simple. Los viajes presidenciales siempre fueron manejados como un problema de alta seguridad nacional. Entonces, todo el papeleo, sobre todo el que tiene que ver con dos cosas, modus operandi, dónde va a hoteles, cómo se hospeda, etcétera, y dinero, se ha manejado de forma muy confidencial. ¿Esto es bueno o es malo? Tenemos que discutirlo. Yo considero personalmente que la información, estoy de acuerdo con el Instituto, Jaime Campos decía, el Instituto de Acceso a la Información, hay aspectos en los viajes del presidente, como su logística, que deben ser necesariamente secretos. Pero hay otros aspectos que parcialmente se pueden abrir al público. Creo que lamentablemente en esto de los viajes es un asunto muy pequeño en relación a lo que es la transparencia en el país, ¿cierto? En cantidad y en calidad, porque todos mis viajes y todos los títulos, viajes de todo el resto de los titulares son públicos, pero que quizás se ha hecho demasiado grande, porque, debo decir, quizás en el gobierno no lo manejamos demasiado bien. Y también a veces hay gente que está buscando el pelo en la sopa y exagera o aprovecha de las cosas que nosotros a veces no hacemos tan bien. Pero lo cierto es que la transparencia es cantidad, la transparencia es calidad. Los viajes de todos los funcionarios son públicos, lo del presidente se está revisando, pero lleguemos a la conclusión que lleguemos históricamente, siempre. Y en el caso de todos los presentes, de la democracia cristiana, creo yo, porque no hay mucha documentación del periodo de Duarte, pero todos los de Arena, ¿verdad? El presidente Saca, el presidente Funes, siempre se han manejado, ¿no?, como un caso de secreto nacional. Hay gente que después criticaba que se fueran a Palestina, que cuántos iban, que hay un montón de barullo que yo creo que hay que tratar de ir limitando, pero tampoco podemos reducir la transparencia, ¿no?, a los documentos sobre los viajes, no del presidente Funes, sino de todos los presidentes que ha tenido este país. Listo. Lourdes, ¿cuáles son los desafíos en materia de participación, transparencia y anticorrupción? Bueno, mira, un desafío que está planteado ya para la Secretaría y por supuesto para la sociedad salvadoreña es el mayor involucramiento de la gente. Y decimos esto porque a pesar que hemos iniciado este ejercicio de las asambleas ciudadanas,
que está prácticamente en los 262 municipios y además en los exbolsones, son 263 asambleas ciudadanas que ahora existen, pero tenemos que profundizar mucho más, digamos, el nivel de participación de los aportes que se generan desde allí y tanto en cuanto esa ciudadanía también va siendo partícipe junto con el gobierno en la toma de decisión. Ese está planteado, ¿no? Porque hemos iniciado recién el proceso. El otro punto es cómo se refleja esa participación en una instancia que en el Plan Quinquenal de Desarrollo se llama Consejo Consultivo Ciudadano. Y ese Consejo Consultivo que a nivel nacional tendrá la representación de los 14 departamentos de la academia, ¿verdad?, y de los consejos nacionales que ya existen, será la instancia que va a monitorear el Plan Quinquenal de Desarrollo. Eso todavía lo estamos construyendo. Ese es un gran desafío. Entonces tendríamos desde lo local, desde lo territorial, hasta el nivel nacional, involucrando la participación de toda la ciudadanía. Que ahí se vería el nivel de incidencia, ¿no? Eso es lo que permitiría incidir en el desarrollo del plan quinquenal. Sí, porque va a ir monitoreando el cumplimiento del plan quinquenal, ¿verdad? No es de que van a estar ahí de nombre, ¿no?, sino que tienen también sus competencias, tiene un marco de actuación, y este Consejo Consultivo que ya mandata construir el presidente a través del Plan Quinquenal de Desarrollo es uno de los desafíos que tenemos para el próximo semestre. En otro sentido, de hecho, la profundización de la transparencia en el sector público es otro de los desafíos. Hay que ampliarla, hay que cualificar la transparencia en el sector público, es otro de los desafíos. Ahora venimos en un proceso ya casi de 7 años en que hemos empezado y no podemos decir que estamos igual que al inicio del 2009, definitivamente que no, cualitativa y cuantitativamente. Pero bueno, estamos también en ejecución la Ley de Acceso a la Información, que digamos es una de las herramientas para ello. Ahí incluso, déjame decirte que probablemente la ley requiera algunas reformas. Vaya, nosotros hemos estado viendo en este ejercicio, ¿verdad, Marcos?, que incluso hay abusos de la ley. Hay gente que te pide 200, 300 veces lo mismo, ¿verdad? ¿Y eso tiene un límite o no? ¿Cómo se va a regular eso? Bien, son parte de los desafíos también que tenemos en ese sentido. Pero por otro lado, ¿cómo vamos a construir esa misma responsabilidad que hoy se le exige al gobierno desde lo privado? Hay muchas instancias que reciben fondos públicos, pero por ahora, por ejemplo, muy pocas están en este ejercicio, y déjame decirte que hemos iniciado desde la Secretaría con varias organizaciones sociales, ONGs, que ya reciben esos fondos públicos, que rindan cuentas de lo que están ahorita recibiendo, ¿no? Pero yo escuchaba acerca del Consejo del Salario Mínimo. Hay fondos públicos, y por lo cual se exigía que la discusión fuera pública. Exacto. Se reciben fondos públicos, tiene que rendir cuentas de lo público. Entonces estamos iniciando ese ejercicio, otro de los desafíos, pero que no debe de quedar solamente al nivel de la actuación de organizaciones sociales o sin fines de lucro. En realidad, la empresa privada también tiene que ser transparente con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es su actuación? ¿Cómo es su comportamiento ético? ¿No? Ese es un desafío que está planteado, en este caso no para la Secretaría, sino para estas instancias, pero para el caso de lo que nosotros hacemos, el tema de la transparencia, tenemos que fomentarla de esa manera, brindando las condiciones, poniéndonos de acuerdo, haciendo ejercicios de rendición de cuentas, desarrollando metodologías, desarrollando organización, desarrollando esa participación e involucramiento, y por supuesto la Contraloría Social, que no solamente es que se va a controlar lo que el gobierno hace, pero también de lo que reciben los privados, para que también rinda cuenta de esos recursos públicos. Ahora, Marcos, ¿qué mensaje le mandarías al pueblo salvadoreño en este segundo año de gestión? Sigamos caminando, participen en los espacios que se abren, pidan que se abran más espacios, pidan información, vayan al instituto cuando no estén satisfechos con la información, acompáñenos a pedir que también sepamos quiénes pagan impuestos y quiénes no pagan impuestos, y que usted pueda preguntar quién lo hace. Ayúdenos a que
reformar la ley y que no solamente usted pueda pedir información a la Universidad Nacional, que es del Estado, sino también a las universidades privadas, porque la educación es un derecho consagrado en la Constitución, un derecho humano, como dice Lourdes, consagrado en la Constitución. O sea, sigamos caminando, ¿no? Promoviendo gradualmente los cambios del país, criticándonos recíprocamente, exigiendo, pero al mismo tiempo poniéndole el hombro y el pecho cuando hay que empujar las cosas hacia adelante. Listo, Marcos y Lourdes, muchísimas gracias por haber compartido estos conceptos y esta casa siempre está abierta para ustedes. Muchas gracias, Luis. Y ustedes, amigas, por favor, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.